Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, vamos a comenzar el día de hoy, otro día que estoy un poco agotado, em, sobre todo porque estuve tratando de entender cosas hasta recién que no son de mi mundo. Me estuvieron tratando de explicar cosas de números y de bitcoins y no entendí nada. Después de 2 horas de hablar. Así que no, se me quemó la cabeza y, y así que entiendo cómo muchos se sienten a veces cuando hablo yo. Lo siento. Vamos al tema de hoy. Entonces, creo que esto de haber tratado de entender cómo funcionan las criptomonedas me hace ser empático con muchas más personas, por alguna razón. Así que vamos a hablar de empatía. Vamos entonces a hablar del concepto de hoy que se refiere a la empatía. ¿Se acuerdan que en un momento hablamos de este concepto? ¿Sí? Así que hoy vamos a ir un poquito más profundo en él y tratar de entender. Recordemos entonces lo básico, no sé si se ve bien, pero recordemos lo básico de qué significa empatía. Empatía viene de la palabra en y patía. Vamos a poner acá mejor. Pathos, ¿sí? En y pathos. En significando dentro y pathos significando dolor. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de empatía, recordemos que no es un concepto que definía el sentir al otro, el percibir al otro, sino que significaba compartir el dolor de otro, exclusivamente el dolor. O sea que literalmente es estar en el dolor. Ok, no confundir entonces con simpatía. Vamos a recordar estos dos conceptos para diferenciarlos y así ya tenerlos. Recordemos entonces que empatía viene de empathos y simpatía viene de simpathos. Empatía significa estar en el dolor del otro. Simpatía significa acompañar el dolor del otro. Sin, esto es lo confuso, en griego, sin significa con. Bien, entonces, sin, todas las palabras que normalmente empiezan por sin, significan con algo. Entonces, empatía es estar en el dolor del otro. Simpatía es acompañar al lado el dolor del otro. O sea que uno es estar, ser y estar, el otro, empatía es ser y estar, simpatía es acompañar, estar con. Por esto mismo vamos a entender que simpatía es una característica de aquellos que no logran sentir lo que siente el otro, no saben ponerse en el lugar del otro y sin embargo están ahí acompañando. Por ejemplo, yo suelo ser simpático. Yo suelo ser simpático. Me cuesta mucho ser empático. Yo no tengo como el don la empatía, por ejemplo. No me sale, no lo sé. Así que es algo que en algún momento trabajaré, no lo sé. Pero yo, Matías, soy más simpático
que empático, ¿no? Entonces, cuando alguien se siente mal, trato de que se ría en lugar de ponerme a llorar yo también, porque no me estoy dando cuenta por qué está llorando. No logro sentir el por qué, ¿no? Entonces, podemos definir ahí cómo cada uno se siente con el dolor del otro, ¿no? No está mal ser simpático o ser empático, da igual. O sea, en realidad son atributos de cada persona. Pero aquí, siendo que estamos en el mes de Piscis, no vamos a hablar de simpatía, vamos a hablar de empatía. Entonces, recordemos que también existen los apáticos. También hay una tercera rama que se llama apático. A significa no, contra, estar como que no pasa nada, ¿sí? Apático es alguien que ni acompaña ni siente. Simplemente le da igual y si ve a alguien llorando o a alguien riendo, le da igual, se va. Prefiere ni interactuar, ¿no? Hay muchos tipos de apatías, ¿no? O sea, como ¿cómo se dice esto? Los antipáticos, ¿sí? Los antipáticos, apáticos, antipáticos. Los antipáticos son los que anti es contra, ¿no? Entonces, son los que ya directamente provocan el dolor en el otro. O sea, básicamente son los que provocan el dolor en el otro, los que no quieren saber nada con nadie y entonces ya están en contra de todo, ¿no? Están en contra del que está bien, del que está mal, etc. Así que el apático es el que no siente, no tiene ni idea. Me da igual, porque no estoy sintiendo nada. Y el antipático es el que está en contra, es el que está en contra de todo. Por lo tanto, podríamos decir que el opuesto a simpático es el antipático. Tenemos el simpático, que es el que acompaña, aunque no lo sienta, acompaña, y el opuesto es el antipático, que no acompaña ni quiere acompañar y se pone en contra de todas las cosas, no importa lo que sea. Y luego tenemos la oposición de empático y apático. El empático es el que siente, el que se pone en los zapatos del otro, el que se convierte en el otro. Y el apático es el que no siente nada, por nadie, por el otro, por lo que sea, no siente nada y le da igual lo que le pase al otro. Bien, entonces, la empatía, ¿por qué es una característica pisciana? Esto lo hemos hablado en otro momento. Recordemos, la característica pisciana de la empatía tiene que ver con que Piscis es el número 12 del círculo zodiacal. Es decir, que dentro del camino que vamos recorriendo, del camino iniciático, Piscis es el último. Por lo tanto, significa que una persona para llegar a Piscis tuvo que haber pasado por todas las otras. Esto significa que Piscis integra los caminos de los otros 11 signos del zodíaco. Por lo tanto, cada uno de estos pasos son integrados en Piscis y sentidos por Piscis. Esto implica de que Piscis contiene a todos como en un abrazo y puede sentirlos, relacionarse con el ariano, con el pisciano, con el virginiano, con el leonino, con el libriano, con todo el mundo, puede estar, puede abrazarlos, los quiere, los ama por igual porque estuvo ahí, porque sabe lo que es sentirse así, porque reconoce lo que a cada uno les duele, ¿sí? Lo que ha sido caminar este sendero. Por eso Piscis es empático, porque es el signo que atravesó ya todos los caminos. Por esto mismo, también Piscis es tan perceptible,
trabaja la percepción, la intuición, porque al haber caminado todo, al haber hecho todo el camino, entonces la empatía pisciana les permite percibir las cosas que los otros no están diciendo. Las cosas que los otros se callan, Piscis las siente, las percibe. Y es por esto también que los piscianos son muy buenos escuchando a los demás y entendiendo la psiquis y las emociones, el alma de los demás. Por eso se podría considerar muchas veces que el pisciano es ese ser más espiritual, amoroso y que también trabaja con la psicología. La psicología, la psiquiatría, todo lo que tenga que ver con el espíritu, con el alma, con lo oculto y lo sensorial. Lo sensitivo, perdón. Entonces, ¿qué sucede? La empatía, que estamos hablando acá de Piscis, significa que sobre todo el pisciano, un ser sensible del mundo de los sueños, es a su vez tan abierto y sensible que se conecta sobre todo con el dolor de los demás, porque lo que más está despierto en el interior es lo no trabajado. Es la sensibilidad que produce el dolor, el trauma, el sufrimiento. Es lo que ocultan normalmente las personas, ¿sí? Lo que está ahí escondido. Entonces, por esto mismo, la conciencia pisciana es la que está relacionada con ese sufrimiento por el otro, ¿sí? Sufrimiento de el sentir lo que le está pasando al otro tan profundamente que es como si fuera propio. Entonces, este concepto es lo que genera la palabra empatía, relacionada a el pisciano. Empatía, entonces, recordemos, empatía, surge en la antigüedad como un concepto de ponerse en el dolor del otro. Ponerse en el dolor del otro. Y está relacionado sobre todo con el sufrimiento del otro. Y es algo que durante todo este último tiempo, de estos últimos 2000 años, el sufrimiento y la empatía han sido una constante en la búsqueda de nuestra humanidad. Porque los últimos 2200 años estuvieron relacionadas a la era de Piscis. La era de Piscis comenzó unos 200 años antes de Cristo, hace unos 2200 años aproximadamente, y termina ahora en estos próximos 100, 150 años. Entonces, ¿qué pasa? Durante los últimos 2000 años, lo que hemos estado viviendo es una sociedad de sufrimiento. Es una sociedad que vivió a través del sufrimiento. Y construyó toda su forma de ver la realidad a partir del sufrimiento. Recordemos que sufrir viene del latín subferrum, que significa estar por debajo del hierro, o sea, tener mucho peso encima. O sea que durante todo este último tiempo, estos últimos 2000 años, hemos estado en una civilización bajo mucha presión, ¿sí? Bajo mucho sufrimiento. Con lo cual, ese sufrimiento trató de buscar, de despertar en las culturas, a través de las religiones, la idea de empatía, de sentir al otro, de estar en conexión con el otro. Como una contraposición al dolor, existe la empatía. ¿Para qué? Para compartir el peso, para distribuir el peso de ese hierro.
O sea que este concepto que hemos ido viviendo estos últimos 2000 años ha tenido que ver no con eliminar el sufrimiento, sino con repartirlo, con repartir el peso. Por lo tanto, había una clave en la mayoría de los humanos que era ponerse al servicio, ¿sí? Ofrecerse para estar al servicio. Y el primero que, como humano, hizo esto en el registro de nuestra historia reciente de los últimos 2000 años, el primer humano que se ofreció a sostener el peso de mucha gente es el Maestro Jesucristo. ¿Qué hizo este maestro? Tomó un concepto antiguo, que era el sacrificio, y lo convirtió en un concepto humano. El sacrificio era un concepto de ofrendas a la divinidad. Y esas ofrendas se hacían con animales. Se entregaba animales. Pero Jesús se entregó a sí mismo, como persona, como humano. Y esto fue el gran cambio de conciencia que inicia el concepto de la era pisciana. Bueno, tenemos entonces, ¿qué significa esto? Tenemos entonces a el sacrificio. Vamos por parte. Sacrificio viene de la palabra sac y facere. Sac y fac. En inglés suena muy feo. Porque significa cualquier otra cosa. Entonces, sac significa hacer algo sagrado. Es decir, sac es el término indoeuropeo para referirse a sac es el término indoeuropeo para referirse a canalizar, ¿sí? La canalización. Entonces, la canalización, que nosotros hoy le llamamos canalizar a un ser a un ser de otra dimensión y demás, en la antigüedad se le decía sac, que es básicamente una persona que incorpora un aspecto sagrado, incorpora la sacralidad. Entonces, sacrum, ¿sí? Sacru, representa a el arte de canalizar lo divino en lo material. Por eso la palabra sacro, la palabra santo, viene de ahí, de ese concepto sanctu, ¿sí? Viene del concepto de canalizar lo divino en lo material. Los sacerdotes se consideraban santos y hacían ofrendas sacras, actividades sacras, en que una persona canalizaba lo divino. ¿Y qué hacía? Un ritual. El ritual se hace, es algo que se hace cosas, que eso se dice fac, ¿sí? Fac, facu, faque, ¿sí? Facere, que es el origen de la palabra hacer, ¿sí? La H en español es f en lenguas antiguas. Entonces, facere es hacer algo. O sea que sacrufacere significa hacer algo que es sagrado, bajar lo divino a lo material. Sacrufacere, ¿sí? Entonces de ahí tenemos la palabra sacrificio. ¿Sí? ¿Se entiende de dónde viene? Sacrificio. El sacrificio, como verán, no tiene nada que ver con algo negativo. Tiene que ver con canalizar, ¿sí? Un aspecto divino
en un ser material. Eso es lo que significa sacrificio. Pero, ¿qué sucede? En la antigüedad, los sacrificios, ¿sí? En la antigüedad, los sacrificios, es decir, la ceremonia sacra, se mataba un cordero. Se mataba un cordero, se usaba la sangre, las partes del cuerpo del cordero. Entonces, en los sacrificios siempre había sangre. Por eso nosotros con el tiempo fuimos considerando que se utiliza la sangre, el sacrificio, ¿sí? En el sacrificio se utiliza derramación de sangre de un cordero, de una oveja, de una cabra, ¿está? De ahí nosotros relacionamos que el sacrificio es algo malo, pero en realidad el sacrificio no era algo malo. ¿Se entiende? Y ahora vamos a ver otra cosa. Entonces recordemos que este concepto de usar la sangre de una cabra, de un animal, dentro de un oficio ceremonial, que es el sacrificio, se convirtió en algo un poco duro. Por eso nosotros consideramos que hacer un sacrificio significa matar algo. ¿Sí? Hacer un sacrificio significa hacer un daño, significa sufrir. ¿Qué sucede? Ahora sí, podemos decir pobres animales, podemos decir un montón de cosas. En ese momento no podemos juzgar a la gente de ese momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese momento, eso es otro tema que ya lo hablaremos en otro momento, pero recordemos que en ese momento, en un periodo histórico, se consideraba que un animal era una puerta hacia otra dimensión, una apertura hacia la divinidad, y que si la tierra nos había dado comida, entonces como ofrenda a la tierra había que devolverle parte de esa comida, ¿sí? Eran tradiciones antiguas. No se pueden juzgar esas tradiciones antiguas, se van trascendiendo con el tiempo. Bien, entonces, ¿qué sucede? En el momento en que Jesús aparece en la historia, da vuelta a este concepto y convierte al sacrificio no como una ceremonia para ofrendarle a dioses de la tierra o del cielo, sino que convierte al sacrificio en una ceremonia personal en la que uno mismo se ofrece como hijo de Dios al servicio de los otros. Como verán, dejamos la era de Aries, de mátenlo, a la era de Piscis, que es yo me ofrezco. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué sucede? Acá. Él dice, no maten a un ser inconsciente, como un animal o lo que sea, no maten a un ser inconsciente, beban de mi sangre. No coman cosas paganas, coman mi carne. ¿Se entiende el mensaje? Dejemos de usar el sacrificio de un animal inconsciente para ofrecerle a un Dios cuando yo soy la mayor ofrenda de Dios, uno mismo, a través de el entregarse al mundo, a la realidad. Esto empieza a diferenciar el beban de mi sangre, no de la sangre del otro, coman de mi cuerpo, no coman del cuerpo de un animal. ¿Se entiende? El concepto entonces hace que el sacrificio deje de matar animales para conseguir esos atributos y empiecen a compartir el vino y el pan del cristianismo. ¿Qué sucede? Que el mundo
venía de mucho dolor, de mucho sacrificio, de mucha inconsciencia. Entonces, lo que quiso hacer esta persona es, sabiendo que vendría mucha más inconsciencia, que estaríamos en una especie de conflicto total, lo que quiso dejar era un mensaje que es: si nos sacrificamos por los demás, probablemente sobrevivamos a una de las etapas más duras de la Tierra. Tratemos de entender este mensaje. Si nos sacrificamos por la inconsciencia de los demás para sostener el dolor de la inconsciencia, probablemente logremos atravesar una de las etapas más duras, que es la que viene adelante. Eso fue hace 2000 años. Pensamiento cristiano de ese momento. Entonces, lo que hizo esta persona fue ofrecerse para ser sacrificado como un animal, para que todos recuerden que no es un animal al que hay que sacrificar para poder salvar a la humanidad, sino que tenemos que volvernos nosotros sagrados para poder salvar a la humanidad. ¿Qué sucede? Que luego sus mensajeros, ¿sí? Sus mensajeros llevaron las nuevas noticias, los nuevos mensajes que Jesús había dicho al resto del mundo. Nuevo mensaje, en griego se dice evangelion. ¿Qué sucede con esto? Que de repente el mensaje se fue adaptando a cada cultura, se fue adaptando a cada territorio. Y en este concepto de irse adaptando a cada territorio, fue transformándose a cada territorio. Con lo cual, el mensaje de esta persona terminó siendo muy diferente y empezó a mezclarse con las tradiciones antiguas, con las tradiciones de solsticios y equinoccios, se empezó a mezclar con las tradiciones nórdicas, se empezó a mezclar con un montón de cosas, ¿sí? Con un montón de conceptos que hoy en día podemos decir, eso no fue así. Todo lo que pasó y cuenta la Iglesia no fue así. En un 80-90% es todo errado, porque básicamente fue como un teléfono descompuesto en el cual cada cultura le fue agregando al concepto de Jesús sus propias proyecciones culturales y espirituales, hasta que nos llegó a nosotros hoy. Sin embargo, acá hay una clave muy grande. Pasaron 2000 años y seguimos hablando de él y su sacrificio. Funcionó. Nos podemos quejar de todo lo que pasó después o lo que sea, pero el mensaje llegó, funcionó. Entonces, solo recordemos esto. La verdad de Jesús es el 10% de todo lo que hemos escuchado siempre. No significa que Jesús no existió, sino que simplemente nos han contado muchas historias que no tuvieron nada que ver con Jesús y que se las adjudicaron a Jesús. Hemos inflado la historia de Jesucristo, ¿sí? Con un montón de cosas, cuando lo importante no es lo que vivió, lo importante es el mensaje más antiguo y esencial, que no se puede explicar, sino que solo se puede comprender a través del sentimiento. Y uno de esos conceptos es ese cambio del sacrificio de lo externo a través del sacrificio empático. Entonces,
vamos a entender lo siguiente también. Porque muchas personas por ahí, tanto del lado negativo, del lado positivo, todos se enganchan con el tema de si existió, si no existió, si no sé qué. Da igual eso, da igual. Es un concepto. Puede que Jesús ni se llamaba Jesús. Jesús era, no sé, vamos a ponerle Juan o Pepe, ¿sí? Como le quieran decir. Era Juan o Pepe que un día la gente lo empezó a llamar Jesús. ¿Sí? Porque es un concepto. Es un concepto de una persona que hizo una movilización. ¿Está? Vamos por ahí. Somos nosotros los que deidificamos la imagen de Jesús. Al punto en que lo consideramos o un salvador o alguien que no existió. Y seguimos debatiendo sobre si existió o no existió, cuando lo importante es lo que dijo, no si existió o no existió. ¿Sí? Recordemos que Jesús viene de la palabra Yeshua. Yeshua significa el Salvador. ¿Mm? El Salvador. Eso es lo que significa Yeshua. ¿Mm? ¿Por qué? Porque la gente esperaba a el que venía a salvar, ¿sí? Que lo llamaban Mesías. Mesías es Mesías, es el que venía a salvar, ¿sí? Era una tradición judaica en que decían que eran el pueblo elegido y que alguien del cielo los iba a venir a salvar. Entonces, tomaron el concepto de el Salvador y se lo atribuyeron a él, a esta persona. Y por eso la gente empezó a llamarlo Yeshua, el Mesías. ¿Sí? Básicamente es eso. ¿Está? Y recordemos que como lo consideraban el que fue elegido por Dios, elegido en griego se dice Christo. Entonces, Yeshua Christo es el Salvador elegido por Dios. ¿Sí? Todos los nombres que podemos obtener de él no son nombres de verdad, son atributos que la gente de ese momento le puso a esta persona. Por eso a veces me cuesta decir Yeshua o Jesús, porque no sé su nombre de verdad. ¿Mm? Esta persona entonces es la que abre la puerta a la empatía de la era de Piscis durante los 2000 años siguientes, en el cual, a través del sacrificio, empáticamente tratamos de repartir el peso para que todos suframos un poquito. Y el peso no caiga en solo algunos. ¿Mm? Por eso estamos en el concepto del servicio, ser siervos de ayudar al otro, ayudar al prójimo, a sostener la cruz que no pueden cargar. ¿Sí? Fíjense que son conceptos de toda la era de Piscis. Todos esos conceptos son claros en la era de Piscis. Entonces, nosotros venimos de una era de 2000 años en que tenemos una construcción constante de conceptos que tienen que ver con el sufrimiento y repartir el sufrimiento para cargar el peso de una cruz. Un legado que nos deja el concepto de Jesucristo, esta persona, que nos deja para ayudar al prójimo. Recordemos, ¿sí?, que sacrificio está relacionado a una ceremonia, a la capacidad de descender lo divino a lo material. Que el concepto de sacrificio como sufrimiento está relacionado a ese concepto antiguo de que algo tenía que morir para que algo nuevo pueda nacer. Es decir, que se sacrificaba a una cabra para poder pedirle a los dioses que hubiera más cabras, ¿no? Entonces había una cuestión de sufrimiento, ¿sí? Había una cuestión de peso en el sacrificio que en el cristianismo, en nuestra era, se transformó en este
en esta idea de que hay que sufrir para demostrar que estamos ayudando al otro. Este concepto de esta empatía está relacionada con el cristianismo. ¿Qué sucede ahora? Que ahora estamos en las puertas de Acuario. ¿Mm? Y en Acuario, sufrir para ayudar al otro no tiene sentido. No hay sentido en Acuario. ¿Mm? El sufrir para ayudar al otro, porque en Acuario es libertad. A diferencia de Piscis, que es sentir lo que sienten los otros, Acuario es el que dice, yo soy libre de todo esto. Entonces, el sacrificio de Acuario es compartir la libertad, es liberarnos del peso de la cruz y aprender a estirarse y caminar libres, sin peso directamente. No significa esto que los últimos 1000 años, 2000 años, hayan sido malos porque fueron de sufrimiento, sino que todo lo que vivimos en la era de Piscis fue convertirnos en empáticos, fue aprender lo que significa el sufrimiento del otro, vivir las tragedias humanas, ir hacia lo más profundo y oculto del subconsciente de la sociedad, aprender lo que es estar al servicio del otro, del sufrimiento del otro, de la guerra, de ayudar al otro, entender lo que duelen las cosas. Toda la era de Piscis nos enseñó a ser empáticos para que ahora podamos ser libres. El mensaje de Jesús fue para la era de Piscis y su mensaje sigue siendo importante para todos aquellos que tenemos que aún ser empáticos con la era de Piscis. Porque no podemos entrar a una era de libertad sin ser empáticos con la era anterior. Recordemos, las enseñanzas de hace 2000 años fueron hechas para un contexto de hace 2000 años, para el ingreso de una era que sabíamos que iba a ser de empatía. La pregunta ahora sería, ¿cómo nos verán a nosotros dentro de 2000 años? ¿Estaremos haciendo bien nuestro sacrificio? La vibración del día de hoy es Pu. La afirmación es yo soy la voluntad que crea. El código del día es usar. Para lograr aquel propósito, nuestra misión de vida, debemos aprender a utilizar las herramientas adquiridas por los sentimientos, el poder, el ver, el deseo. Todas las cosas que me conforman tienen una lógica, una utilidad en dicho cumplimiento. Por ello, el atributo de usar es la capacidad de desarrollar nuevas propias herramientas, de reinventarnos, de desarrollarnos y mejorarnos tras prueba y error, una y otra vez, trascendiéndonos a nosotros mismos en cada actitud. Bueno, vamos entonces a la alineación. So let's go to the alignment.
Inspiro, me expando con cada profunda respiración. Siento la expansión de todo mi ser hacia todo el cosmos, envolviendo cada ser, cada entidad, cada objeto, y les siento en mí como parte de mí. Todas las cosas viven en ti. Todas las cosas viven en mí. Y todas las emociones son sentidas por mi alma. Todos los sentimientos percibidos por mi ser. Yo soy todas las cosas. Yo siento al universo en mí. Y es aquí donde encuentro la voluntad de crear todo lo que existe.
Reconozco en mí toda alegría y toda tristeza, todo amor y todo odio. Reconozco en mí todo placer y todo dolor. Y reconozco que el gran sacrificio de mi vida es expandir el reconocimiento de que yo soy todo. Me expando y en mi vibración resueno la más grande de las empatías, el sentimiento de ser uno. Yo soy la voluntad creadora. Yo soy la voluntad que crea. Yo soy la voluntad que crea. Yo creo. Yo soy.
Inspiro profundo y llevo esta conciencia a cada parte de mi cuerpo, estirando, acariciando, volviendo lentamente aquí y ahora, cada uno a su tiempo. Gracias a todos por estar aquí y ahora, como siempre. Nos vemos mañana a la misma hora.